Hola, larga vida y prosperidad. Bueno, seguro que has oído hablar 100.000 veces de la prueba del carbono 14. Que es el carbono 14 por aquí, que es el carbono 14 por allá, que si mi abuela se ha hecho la prueba del carbono 14 y tiene 1000 años, que la mía tiene 2000. Bueno, en este problema vamos precisamente a trabajar con la prueba del carbono 14. Así que prepara boli, papel y vamos para allá. El ejercicio 3 nos dice que es sabido que para datar la antigüedad de muestras arqueológicas se utiliza la medida de átomos de carbono 14 residuales en la muestra. Disponemos, dice, una muestra arqueológica de 3 kilos. Se detecta que la concentración residual de carbono 14 respecto de la concentración inicial es de un 5%. Es decir, esto lo que significa entonces es que la masa que tenemos ahora es el 5%, es decir, 0,05, la que había en un principio, la concentración inicial. Bueno, nos dan la constante de desintegración del carbono 14, 1,24 por 10 elevado a menos 4 años a la menos 1, y que su abundancia relativa en masa, la abundancia relativa en masa de la muestra es de 10 elevado a menos 4%. Esto de nuevo lo que significa es que en masa, la masa que hay actualmente de carbono 14 es 10 elevado a menos 4% de los 3 kilogramos que tenemos. Bueno, si pasamos a gramos, hacemos una operación, son 3000 gramos y el 10 elevado a menos 4%, es decir, por 10 elevado a menos 4 y entre 100, nos queda finalmente 3 por 10 elevado a menos 3 gramos de carbono 14 en la muestra. Bueno, nos piden como dato entonces la vida media del carbono 14, la antigüedad de la muestra, en el apartado A y en el B, la actividad actual y el periodo de semidesintegración, obteniéndolo razonadamente a partir de su definición. Nos dan como dato el número de Avogadro y la masa atómica del carbono 14. Bueno, si empezamos con el apartado A, la vida media, por definición es 1 partido por la constante de desintegración, y entonces, bueno, pues introduciendo los datos nos queda 1 entre 1,24 por 10 elevado a menos 4 son 8064,5 años. Por otra parte, para el periodo de semidesintegración, para la antigüedad de la muestra, sabemos que la masa actual de la muestra, es decir, 0,05 por la cantidad inicial, es igual a, por la fórmula de desintegración, la cantidad inicial por E elevado a menos lambda t. Entonces, de aquí el m0 y el m0 lo podemos simplificar, cogemos logaritmos y nos queda que el logaritmo de 0,05 es igual al logaritmo de E elevado a menos lambda t, que es menos lambda t. Por lo tanto, despejando el tiempo, nos queda que es menos el logaritmo de 0,05 dividido entre lambda, y sustituyendo los datos que tenemos nos quedan 24.159,1 años. Esta es la antigüedad de la muestra. Vale, ya tenemos entonces lo que nos piden en el apartado A. El tiempo son 24.159 años y la vida media 8.064,5 años. Bueno, vamos con el apartado B. Nos pide la actividad actual de la muestra. Por definición, la actividad actual de la muestra es lambda por n. Así que necesitamos lambda en segundos y el número de partículas. No tenemos el número de partículas, pero tenemos la cantidad, la masa actual de carbono 14. Así que vamos a ir calculando cada cosa. En primer lugar, lambda es 1,24 por 10 elevado a menos 4 años a la menos 1, es decir, 1 partido por año. Vamos a usar factores de conversión. Un año son 365 días, un día 24 horas y
1 hora 3600 segundos, ¿vale? Entonces, hora con hora se va, día con día se va, año con año se va, y al hacer esta operación nos queda que lambda vale 3,93 por 10 elevado a menos 12 segundos a la menos 1. Por otra parte, vamos a calcular el número de partículas. Yo sé que la masa actual que tenemos de carbono 14 son 3 por 10 elevado a menos 3 gramos, así que lo vamos a pasar a moles, y de moles a... un mol son 14 gramos de carbono 14, y luego de moles a partículas, un mol son 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, y lo mismo, pues mol con mol se va, gramo con gramo se va, y queda finalmente 3 por 10 elevado a 3 por 6,02 por 10 elevado a 23 entre 14. Y esta operación sale 1,29 por 10 elevado a 20 átomos. A 20 átomos de carbono 14. Esta es n, el número actual de partículas. Y esto de aquí era lambda. Por lo tanto, multiplicándolo todo, la actividad actual, multiplicando estos dos, queda que la actividad actual es lambda por n, y bueno, queda finalmente 5,07 por 10 elevado a 8, y la unidad son becquerelios. Bueno, la segunda parte pide el periodo de semidesintegración obtenido a partir de su definición. Entonces, a partir de la definición, lo que nos dice es que cuando el tiempo que ha pasado es justo el periodo de semidesintegración, entonces la masa que queda es justo la mitad de la masa inicial. ¿Vale? Por lo tanto, usando la ley de desintegración, m es m0 partido por 2, que a su vez es m0 por e elevado a menos lambda por t1 medio. Entonces, de nuevo, m0 con m0 lo podemos simplificar, volvemos a coger logaritmos, y nos queda que el logaritmo neperiano de 1 medio es el logaritmo neperiano de e elevado a menos lambda por t1 medio, que es el periodo de semidesintegración. El logaritmo neperiano de 1 medio es menos el logaritmo neperiano de 2, por definición. Y esto nos queda también por definición menos lambda por t1 medio. El menos con el menos se nos puede ir. Y despejando t1 medio queda logaritmo neperiano de 2 entre lambda. Si usamos lambda en años, porque sea un número más compacto, nos queda 5.589 años. Y entonces ya tenemos las respuestas. Por una parte, la actividad de la muestra son 5,07 por 10 elevado a 8 becquerelios, y el periodo de semidesintegración 5.589 años.